Bueno, el martes, algunos que no pudieron venir o a lo mejor se fueron antes, los que están por ahí en el eje que tiene que ver con amar a Dios, en un momento dijimos que en la iglesia, en el Nuevo Testamento, encontramos mención a cuanto a quién es Jesús. Pero después de los evangelios encontramos que ya el nombre Jesús se combina con Jesús el Cristo. Y algo interesante que vemos ahí es lo que es majestad y humildad unida en un solo nombre. El Dios soberano que se encarna y se da en la cruz es el mismo Dios que se humilla y que ha de reinar. Por eso te quiero hablar de esta maravilla del Cristo que ha resucitado y que es soberano por medio de una historia que no es de Cristo sino de José. Por eso fíjate que ahí vamos a estar viendo de cómo una familia que por el pecado cometido de muchas maneras trajo consecuencias que ellos no podían medir en un determinado momento, pero que cuando comienza a llegar las consecuencias de ese pecado, la tristeza que produce ese pecado cometido es mucho mayor que el deleite que pudiste tomar en ese momento. Por eso en la vida de José y la familia de Jacob específicamente, encontramos un montón de matices que podemos tomar para hablar de paternidad de uno como padre o poder hablar de como hijos y de diferentes maneras. Por esta mañana me voy a centrar solamente en algunos principios que tienen que ver de cómo en una familia X, la tuya como la mía, necesita encontrar restauración después de la ofensa, pero cómo muchas veces el temor es lo que va a determinar de qué lado tú estás. Por eso fíjate en el Salmo capítulo 105, versículo 16, vamos a ver ahí el inicio de cómo fue esta historia de Jacob, su hijo José y sus hermanos, porque mi idea es que podamos ver cómo en la historia del hombre, desde la óptica divina de Dios mirándonos a nosotros, hay un plan que Dios ha establecido, el cual va a llegar a su cumplimiento, no importando cuál camino tú quieras tomar, aunque las consecuencias van a estar, Dios ha de cumplir su plan. Pero en medio de ese plan que Dios ha puesto, vemos que el hombre determina hacer cosas y cuestiones que van dañando el corazón. Fíjate que el Salmo 105, 16 dice de la siguiente manera: Dios hizo que hubiera hambre en la tierra y el trigo para el pan quedó destruido. Pero antes envió a uno de sus hombres, envió a José, que fue enviado como esclavo. Los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Y que escucha ahí. Pero finalmente se cumplieron sus dichos. Aunque la palabra de Dios lo puso a prueba, el rey ordenó que le abrieran la cárcel. El Señor que gobierna los pueblos lo liberó. Fíjate que tan solamente en un punto que va a decir que él fue puesto en la cárcel y después comienza, pero Dios es quien da inicio a que aquello que José en un determinado momento le había dicho a su familia, que todos se habrían de inclinar ante él, primero le dijo a sus hermanos y después le dijo juntamente a sus hermanos, con sus hermanos, y ellos en ese determinado momento no entendían nada. Lo que hicieron fue enojarse, tener celos, ira, querer agarrar a José y por el cuello estrangularlo, porque ¿cómo iba a decir un hijo menor a los mayores que él iba a gobernar y que ellos iban a tener que postrar ante él? No solamente él, sino también sus padres. Por eso es que Dios nos enseña algo muy llamativo. Dios utilizó el hambre, el tiempo de crisis, para que esa fuese la semilla que Dios habría de impulsar para traer restauración y libertad en una familia. ¿Sabe que Dios utilizó a Egipto? Si bien muchas veces enseñamos que Egipto es un símbolo de la carne, en este caso no. Porque Dios fue quien mandó a Jacob y a su familia a Egipto. Entonces, Dios, el soberano de la historia, es quien decide usar Egipto para cumplir sus propósitos. Dios hace lo que Él quiera. Pero otra cosa más que tenemos que pensar en cuanto a esto, tiene que ver en que Dios comienza a obrar más allá de lo que Jacob, el engañador, recuerda, no te olvides, Jacob fue un engañador desde que comenzó su vida. Y Jacob dice que le agarró
al hermano y se adelantó y salió, porque el tipo desde la panza era un engañador, era terrible. Pero vas a ver qué pasa con la vida de Jacob, este engañador. Por eso, lo primero que quiero que podamos ver tiene que ver con que en la familia ahí de Jacob, en Génesis capítulo 42, versículo 19 al 27, si quieres ir buscando ahí en tu Biblia, que ahí en la placa te va a decir de qué se trata esto, de que ese José que Dios envió como esclavo, hasta ese momento que Dios determinó que había de estar ahí, fue sacado y fue puesto como señor de la tierra. Y fíjate qué pasa. Pasaron los años, recuérdate que José fue aproximadamente unos 15, 14 años tenía cuando fue vendido, y cuando tiene su encuentro con sus hermanos, ya habían pasado más de 15 años. Imagínate cuántos años habían pasado, muchísimo. Pero ahí en el capítulo 42, y vamos ahí al versículo 19, y fíjate lo que va a decir la palabra de Dios. Versículo 19. Hablando de los hermanos, dice: son gente honrada, le dice José a sus hermanos, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel, donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero traigan a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Pero, mira lo que dicen sus hermanos, se decían el uno al otro: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén le respondió y dijo: ¿acaso no le decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda la sangre. ¿Te das cuenta que los hermanos de José, que lo habían vendido, cuando se encuentran frente a él, José comienza a utilizar una estrategia porque él quería traer también a su papá y su hermano que había quedado allá? Así que él comienza a investigarlo y comienza a ponerlo entre la espada y la pared para sacar información de ellos. Habían pasado más de 15 años que José no sabía de su familia. Y dice el texto bíblico más adelante que cuando José lo vio, lo reconoció. Pero dice después, pero ellos no le conocieron. Qué tremenda imagen. José a lo mejor estaba transformado, no lo sé, no hay una fotografía todavía, pero a lo mejor no era el mismo aspecto, quizá no, tenía todo lo que tenía que ver con Egipto, con su vestimenta, con su forma de ser, y los judíos venían con todas sus túnicas y lo demás. Pero lo llamativo es que cuando José lo reconoce, comienza a investigar para saber cómo está su padre, cómo están sus hermanos, y le pone esta traba donde le dice: vayan y traigan a el hermano menor que ha quedado allá, y así yo lo voy a liberar, porque ustedes son unos espías que han venido a mirar cómo estamos nosotros para después invadirnos. Fíjate todo lo que José comienza a decirle, y por eso es que cuando ellos deciden irse, como dice el versículo 21, mira lo que pasa con ellos. Lo primero, que el temor de ellos tenía que ver con una conciencia inquieta. Esos 15 años ellos no estuvieron tranquilos. Este martes, en el curso que estamos dando ahí de los ejes, vamos a ver que la conciencia tiene que ver con ese elemento sensibilizador en la parte espiritual del hombre, que te hace discernir y saber si lo que has hecho es bueno o es malo, y encontrar satisfacción o no satisfacción en lo que has hecho. Con esto tiene que ver la conciencia. La conciencia en esa parte espiritual comienza a removerte todas aquellas cosas que tú hiciste en el pasado, y te hace discernir y ver que en ti hay cuestiones que cuando obraste mal están mal, pero cuando obraste bien está bien, y puedes sentir la satisfacción sobre lo malo o sobre lo bueno que has hecho. Aunque muchas veces la conciencia es cauterizada, que eso es otro estudio que pueden ver ahí en la Biblia. Pero el caso es que estos hombres comenzaron a tener un temor porque había una conciencia inquieta. Ellos no podían estar tranquilos, por eso le dice Rubén: yo le decía a ustedes que a ese hermano nuestro no teníamos que hacerle eso. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Es más, fíjate que eso avanza, y esos recuerdos comenzaban a cautivar ese
ese corazón de ellos que no sabían ni siquiera qué hacer. Sigue avanzando y ellos consiguen cuál fue la causa, como dice ahí. El versículo 21, hemos pecado, lo vimos angustiarse, no hicimos caso y nos ha sobrevenido todo aquello. ¿Te das cuenta que el temor muchas veces, una conciencia inquieta, te va a frenar? Porque tu conciencia no te va a dejar tranquilo. Los recuerdos van a venir, no son inevitables, y las consecuencias también las vamos a recibir. Ahora, la pregunta que puedo hacerme en esta mañana es la siguiente. En tu círculo familiar, o en las personas que tú estás ahí bien cercano, ¿cuáles son aquellas cosas que tú has hecho para ofender, para dañar, que todavía te están turbando y no te dejan tranquilo y aún no has hecho nada? Ponte a pensar, a ver. ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen temer frente a lo que se viene? Porque muchas veces pasa que quizás tú quieres dar un paso hacia adelante y te encuentras justamente con la persona que has ofendido. Y eso comienza a inquietarte. O aún en la familia. Dentro del círculo familiar hay personas que hemos ofendido y tú quieres avanzar y crecer en la fe, pero siempre que lo ves, viene el problema. ¿Qué estás haciendo? Sabe que Números 32, 23, Dios le dijo algo muy interesante al pueblo de Israel. Le dijo, tus pecados te van a alcanzar. Eso le dijo Dios a Israel. Eso está ahí en Números, tú lo puedes buscar en tu Biblia, en capítulo 32, versículo 23. Y estos hombres fueron alcanzados por su pecado, pasaron 15 años. 15 años. Y llegó el momento que tuvieron que enfrentar la verdad porque su pecado lo alcanzaron. Por eso te desafío a que no permitas en tu vida que llegue ese momento, porque te va a alcanzar. Con el pecado no pensemos que vamos a negociar y que vamos a sacar siempre las cosas buenas. Quédate tranquilo que en algún momento te va a alcanzar. Y para tú determinar cuando estás en pecado es porque esa conciencia comienza a sensibilizar tu alma y te hace ver que vas a estar inquieto, que van a venir recuerdos a tu vida y que te vas a enfrentar con las causas de ese pecado. Por eso te animo a que comiences a considerar cómo está tu conciencia. ¿A qué le temes? Sabes que el segundo punto de esta familia que nos encontramos tiene que ver con que el temor a Dios te controla. Sabes que el temor a Dios te controla. Fíjate que va a decir el versículo 15. Vamos a ver. Versículo 14. Pero José les dijo, tal como les dije, ustedes son espías. Imagínate a José en ese momento. Porque a veces que pintamos a José como que José estaba tranquilo hablando con sus hermanos. Si ustedes son espías. No, yo me imagino a José que lo quería agarrar y de quitársela toda, Porque no debe haber sido un momento tan fácil, ese momento cuando ellos los tiraron en el pozo, lo vendieron, verse esclavizado, y José dejar pasar el tiempo y después decir feliz de la vida, sí, venga, yo lo voy a recibir. No, me imagino que José estaba un poco enojado ahí. Fíjate que le dice que ustedes son espías. Y con esto van a ser puestos a prueba. Les juró por la vida de Faraón. Mira lo que está diciendo. Que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga. Envíen a uno de ustedes a que traigan a su hermano, pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad. Y si no, por la vida de Faraón, que ustedes son espías. ¿Te das cuenta? José estaba en una situación ahí bastante complicada y bastante fuerte. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Ahora mira lo maravilloso que pasa en estos 3 días. A lo mejor José se paseaba y caminaba, no lo sé, pero vamos a imaginar un poco. Imagino que José estaba ahí, después de haber dicho esas palabras, pensando qué hacer con sus hermanos. Actuaba con reverdía, con a lo mejor desquitarse lo que le habían hecho. Fíjate que, ¿qué pasa contigo? Vamos a llevarlo al plano nuestro. ¿Cómo tú te pondrías si esa persona que tú ofendes, tú tienes la oportunidad de hacer lo que tú siempre quisiste hacer con esa persona? Y tú lo tienes ahí, le das supuestamente una oportunidad y bueno, vayan, avanzan y comienza a tomar días de pensar y meditar. Dice que pasaron 3 días
Y mira ahora lo que dice José. Yo temo a Dios. Hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. ¿Te das cuenta que el temor a Dios, cuando te controla, tú tomas las decisiones correctas? Si José no llega a ese punto de entender que había un Dios soberano por encima de Faraón, no nos olvidemos que en la cultura egipcia el Faraón era un Dios. Y más que Dios, era el Dios. Lo que decía Faraón era Faraón, no había otro. Por lo tanto, ahora José está poniendo a sus hermanos, haciéndoles saber que había un Dios soberano del cual él estaba sujeto, y no solamente a Faraón. ¿Obedecía a Faraón? Sí. Es un principio que en el Nuevo Testamento lo vemos. Pablo dice, obedezcamos a todas nuestras autoridades. Sea cual sea Nerón que lo estaba matando, había que obedecer. Porque la obediencia no tiene que ver con mis criterios, tienen que ver con los criterios de Dios. No significa eso que yo me voy a dejar matar por... No. Yo me someto en un principio bíblico de temer a Dios y dejo bajo las manos de Dios que Él haga lo que tiene que hacer. Pero la injusticia no va a ser dejarse pasar. Pero siempre que ando con la verdad, puedo temer a Dios y actuar en consecuencia con lo que Dios dice. Y eso es lo que vemos en José. Un hombre que se dejó llevar por el temor de Dios, y sus hermanos que habían querido frustrar el sueño de José. Recuérdense que José era un soñador. Estos hermanos que quisieron frustrar esos sueños fueron esos mismos hermanos que Dios usó ¿para qué? Para levantar su sueño. ¿Te das cuenta? Como muchas veces Dios, aquellas cosas que otros van a tomar para hacerte daño, Dios lo va a usar para su gloria. ¿Dónde se cumple eso en la Biblia? Un versículo que tanto mencionamos. ¿Cuál? Romanos capítulo 8. ¿Qué decimos? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su plan o propósito son llamados. Ese es el principio que vimos en José. No importó lo que hicieron los hermanos de José, lo que sí importaba era que Dios era quien había llamado a José, y José había de hacer cumplir lo que Dios quería. Te das cuenta que cuando Dios interviene en tu vida y tú reconoces con temor a Él que Él tiene control, las cosas son distintas. Y es ahí cuando nosotros comenzamos, frente a aquel que nos ha ofendido, a no verlo por nuestros propios ojos. Por eso es necesario esto en la familia. A lo mejor uno que está chiquito, jovencito, y hay personas que le hacen daño, sea en la escuela, sea en su familia, donde sea. Ahí es donde yo tengo que comenzar a ver a que Dios, el temor que yo tenga a Dios, va a actuar. De una manera, para resumir el temor a Dios, lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando tú eres consciente de que Dios está presente, siempre va a andar con temor. ¿Sabe que uno de los problemas por los cuales nosotros dejamos de temer a Dios es porque nos olvidamos de que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente? Es decir, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo y que Dios está, ¿qué? Viendo todas las cosas. Cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es así, entonces el temor en nuestras vidas termina siendo cualquier cosa. Porque Daniel, que tiene 1 año y unos mesecitos, por ahí está la computadora en la mesa y le encanta poner la mano a la computadora. Y lo primero que hace, mira para el pasillo y grita, digo, hay problema. Yo sé que algo va a hacer, pero cuando me ve sale disparado. Porque claro, él está consciente de que yo estoy por ahí rondando y por lo tanto tiene temor. Berenice lo mismo, y tus hijos también, tus primos, todos hacemos lo mismo. Cuando somos conscientes de que la autoridad está en medio nuestro, tememos. ¿O no pasa en el trabajo? ¿No pasa cuando tú te desapareces por ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerdan de aquella historia que una vez le conté del hombre en la selva? Con esto podemos ilustrar esto del temor a Dios. De aquel hombre que se dio cuenta que en la selva una vez llegó y comenzó a esclavizar a todos. Y él se daba cuenta que cuando él estaba, esta gente trabajaba un montón. Pero cuando él se tomaba unas vacaciones, las cosas se venían abajo. Y como era muy, muy sabio este hombre, lo que hizo fue lo siguiente. Se hizo hacer un ojo grande, lo puso en el lugar más alto y le dijo,
este es mi ojo y lo dejo acá. Cada vez que este hombre se iba y volvía, la gente seguía trabajando de la misma manera. Porque cuando somos conscientes de que nos están mirando, las cosas cambian. Por eso el temor a Dios tiene que sí o sí cambiar tu forma de vida. Y cuando hay ofensa, es necesario tener esto pendiente, que el temor a Dios te tiene que controlar para que no cometas una locura. Santiago, ¿qué dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21? Dice que en la injusticia del hombre, ¿qué? No obra la justicia de Dios. ¿Te das cuenta que cuando tú estás airado y quieres hacer las cosas bien, no te salen y te frustra? Y te enoja contigo, yo quiero hacer esto y no me sale. No te va a salir. Que en la injusticia del hombre no obra la justicia de Dios, simple. Entonces, cuando estés con una persona que te ha ofendido y estás enojado, deja eso tranquilo, deja que se pase la ira, como dice muy bien Proverbios, que el hombre airado es más que una ciudad con muchos cerrojos. No le entra bala, como dice. Por lo tanto, quédate tranquilo, espera, teme a Dios y después actúa. Porque mira lo que dice ahí. El temor a Dios fue que lo sostuvo en el pozo, en la cárcel y ahora en el trono de autoridad. ¿Te das cuenta qué fue lo que sostuvo ahí a José? Todo esto está vinculado con Cristo. ¿Sabe por qué ahí en Hebreos capítulo 11 nos habla de que José fue un hombre de fe? Y también Hebreo nos dice que la fe es la certeza, es decir, la base sobre la cual se sustenta todas nuestras convicciones y tiene que ver con Cristo. Por eso José tenía su fe puesta en ese que era Cristo, que le ayudó a temer, para que cuando estuviese en el pozo temía. Cuando tenía en la cárcel temía y ahora en el trono también temía. ¿Dónde está tu temor? Es algo que debemos preguntarnos y comenzar a considerar. Sabe que aquí anoté, dice que en la experiencia de José hay una diferencia marcada al respecto de sus hermanos. Pues vivir la realidad de su sueño provocó en su vida el verdadero fruto del temor a Jehová. Saber tomar las decisiones correctas en ese mismo momento, como así lo afirma Salomón. Proverbio capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en José? Cuando José temió a Dios, la sabiduría lo posesionó y supo tomar la decisión correcta. No actuar con ira frente a quien le ofendía, sino dar una pista para que fuesen, buscase a su familia y volviesen. Porque José sabía que el temor de Dios lo controlaba y que él en su vida debía desarrollar todo esto para tener éxito en todo cuanto hacía. La pregunta está que te hago esta mañana. ¿Cuánto temes a Dios? ¿Te han ofendido? No sé. Pero si ya te han ofendido, antes de tomar cualquier decisión, detente un momentito, teme a Dios y después actúa. No actúa en tus propias fuerzas porque no te va a ir bien. Por eso Dios nos desafía a mirar esto de esta manera. Porque el tercer paso que pasa en la familia de Jacob para encontrar esta restauración tiene que ver con que Jacob fue un hombre que el temor por la pérdida le provocaba inseguridad. ¿O no te pasa a ti? ¿No te pasa que cuando comienzan a hablar que va a subir esto, que va a pasar lo otro, y tú comienzas a temer, y comienza, aquel año que sacaron todo y se vino todo abajo? Entonces tú comienzas a temer sobre cosas que tú no controlas tampoco, no sé, sabíamos. Yo no controlo nada de lo que va a pasar mañana. Y el temor comienza a darnos inseguridad. Y comenzamos a buscar cubrirnos con cosas materiales, queriendo provocar seguridad en lo que no nos va a dar seguridad. Porque en un determinado momento va a llegar el momento, Pablo a los tesalonicenses le dice que cuando digan paz y seguridad en la tierra, entonces ¿qué vendrá? Destrucción repentina. Eso lo dice Pablo muy claro en 2 Tesalonicenses, porque la palabra de Dios así lo ha establecido. Y cuando yo comienzo a temer por la inseguridad que hay en el mundo de hoy, tengo que comenzar a considerar si realmente mi norte está siendo el adecuado. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de todo esto de Ucrania y de Rusia,
comenzamos a lo mejor a temer. Uy, se viene la tercera guerra mundial. Bueno, que si se vino, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya vino, llegó, bienvenida sea, nos arrojamos como están ellos en el Dios soberano, porque ya Dios lo conoce todo esto. Y mi deseo es animarte a que frente a las cosas venideras, tu temor siga siendo Dios. Porque las inseguridades estarán. No significa que me vuelvo un indolente frente a las situaciones y problemas de aquellos, no. Lo que pasa es que yo tengo que ir por encima de los problemas e ir ante el Dios soberano que hemos cantado. Me encantó eso. Comenzamos cantando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y dónde terminamos? En aquel Dios que se dio en la cruz. No sé si lo pensaste. Comenzamos allá, en el Creador, y terminamos en el que se humilló. Por eso es que el temor a la pérdida provoca inseguridad. Fíjate que dice el capítulo 42 de Génesis. Vamos a leerlo, versículo 36. Pero su padre Jacob les dijo, mira lo que pasa, llegan sus hermanos a donde Jacob. Cuando llegan donde Jacob, le presentan toda la situación y le dicen, el Señor de la tierra de Egipto, este Señor mandó a buscar a aquel que está acá, a Benjamín, el más chiquitito, él lo quiere ver. Sí, Jacob, no, espérate, mira lo que dice Jacob. Ustedes me están dejando sin hijos. ¿Era verdad que lo estaban dejando sin hijos a Jacob? Era mentira. Sí tenía 11, le habían llevado uno y le quedaban 11. Era mentira, ¿cómo que lo están dejando sin hijos? ¿Viste cómo nosotros cuando comenzamos a temer, comenzamos a distorsionar un poco la realidad? Fíjate lo que dice José. Ahora mira lo que dice. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. Y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va contra mí. Mira todo lo que comienza a decir Jacob. Es decir, Jacob hizo como pasa contigo y conmigo. Cuando los problemas se hacen grandes, nosotros somos el centro del problema. Somos muy importantes en la tierra. Y un problema que tiene que ver con otros, terminamos diciendo que tiene que ver conmigo. Y eso pasaba con Jacob. Él se hizo el centro del problema. Porque claro, su visión estaba nublada y él no sabía que esto tenía que ver con Dios, no con Jacob. Tenía que ver con Dios. Fíjate que sigue avanzando el texto. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo, si no te lo devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. Ponga a Benjamín en mis manos y yo lo devolveré. Y Jacob dijo, mi hijo no irá con ustedes. Y claro, ya le habían llevado el hijo preferido. ¿Se acuerdan que Jacob fue un imprudente terrible? ¿Se acuerdan? No se olviden de eso. Jacob fue un imprudente porque comenzó a mostrar preferencia por José. Le hizo la túnica linda y los otros que andaran con trapos. ¿No se parece a veces con nosotros? Mire, esa es mi lucha. Mi lucha es no hacer diferencia entre esos 2 chiquitos. Porque cuando comenzamos a hacer diferencia entre un hijo preferido, aguántate que tus pecados te van a alcanzar. Espéralo, espéralo seguro porque la Biblia así lo enseña. Jacob cometió ese error. A José lo exaltó y sus hermanos, muy bien dice la Biblia, comenzaron a tener envidia. Por eso me detengo un poquito acá. Fíjate el amor que sigue mostrando Jacob. Fíjate que él dice, si le pasara algo malo en el camino, ¿qué van a tomar? Harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar. ¿Te das cuenta lo que está pasando con Jacob? Jacob está diciendo que esa pérdida que él estaba teniendo día tras día, lo iban a llevar ¿a dónde? A la tumba con dolor. Y es lo mismo que puede pasar en tu vida y en la mía. Pueden haber situaciones no completas, no solucionadas en nuestras vidas, que vamos a ir a la tumba con ese dolor. Dios te guarde de eso. Por eso, si en tu familia hoy día está teniendo problemas, soluciónalo. Tiene que solucionarlo ya. Y si no estás teniendo temor, tiene que comenzar a tener temor. Sea hijo con papá, sea hijo con hermano, sea hijo con abuelo, con quien sea la relación parental que tengas. Tiene que solucionar el problema. Yo sé que no es fácil, No estoy diciendo que va a ser fácil, porque hay heridas muy profundas las cuales no son tan fácil enfrentarlas. Pero solamente en el poder de Dios se pueden hacer frente. Solamente ahí, no hay otro.
Por eso acá Jacob nos enseña que esta inseguridad lo llevó a tener inseguridad aún del Dios mismo que lo había llamado. Es tan interesante que Jacob en un momento tuvo que pelear con el ángel de Jehová. Y fíjate si era valeroso este hombre. ¿Qué hizo? Le dijo al ángel, lo agarró y le dijo, mira, hasta que tú no me bendigas y no te va. Como aquel corito que cantábamos viejo. Y no te va, le decía. Y hasta que el ángel no dijo la bendición sobre Jacob, y recuérdate que le fue cambiado su nombre por Israel, este hombre no le dejó tranquilo. Y es muy llamativo que aquel texto bíblico nos hable de Jacob, no de Israel. Es decir, nos está hablando de la vida de él, aquel hombre pasado, que el pasado le estaba cargando el corazón y que lo llevó a decir que iba a ir a la tumba con el pesar. ¿Con qué nombre te identifica en tu vida? ¿Con el nombre de aquel que no tenía a Cristo y que cometió muchísimas situaciones de las cuales hoy te arrepientes, pero que aún te siguen atando? ¿O te identifica con aquel nombre que te ha sido dado? ¿Sabe cuál nombre se te ha sido dado? Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, ¿cómo se le ha dicho? Ser hijo de Dios. Ese nombre se te ha dado. Se te ha dado una nueva identidad. Una nueva identidad que Pablo en Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente. Dice que porque somos hijos, ¿qué podemos decir? Porque somos hijos. Abba, Padre. Es decir, entramos en una relación de intimidad con Dios que es distinta a la que yo tenía antes. Es distinta a todo lo que yo había vivido antes como criatura de Dios. Y ahora soy hijo de Dios, por lo tanto tengo un lugar de privilegio en el Hijo. ¡Qué maravilla es esta! ¿Para qué estar llorando las miserias del pasado y no comenzar a vivir las victorias de hoy? Mira, vamos a hablar de lo que es la paternidad de Dios. En este curso llamamos a Dios. Es un capítulo que va más adelante. Tienen que venir los martes y estudiar. Y bueno, y ahí lo van a llegar a ver. No voy a hablar de eso. Pero lo que van a tener el material van a poder ver qué maravilla es esto de poder encontrar en Dios una paternidad que te identifica con el Dios soberano, creador, y que te dé un lugar en los cielos para vivirlo hoy. Por este Jacob, esa pérdida había provocado esa inseguridad, y que llegando a lo viejo ya había sido un hombre temeroso, que los temores del pasado cegaban la visión del presente, pues no imaginaba la restauración que Dios traería. Te hago una pregunta. No conteste, pero piénsalo. ¿En qué lugar está Cristo en tu vida hoy, ahora? Y a lo mejor es muy posible que estés acá y Cristo no esté en el corazón. ¿Sabe que no todo el que dice muy bien, enseña la Biblia en cuanto al conocimiento de Dios, que el que diga yo te conozco, verdaderamente tiene un conocimiento de relación con Dios? Muchas veces tiene que ver con un conocimiento superficial que pasa por la mente pero no afecta el corazón. Por eso te comienzo a preguntar, ¿realmente conoces a Cristo hoy? ¿Has ido a la cruz de Cristo pidiendo perdón por tus pecados? Porque tú has ofendido a Dios. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz. Y esto me dice algo, una verdad muy interesante. Que Pablo en 2 Corintios dice que nosotros, siendo enemigos con Dios, ¿qué fuimos? Reconciliados con Dios. Es decir, que el castigo de mi paz fue sobre Cristo. Y si tú estás hoy acá, tienes que saber que eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios porque has ofendido a Dios desde que naciste. No después, no, desde que naciste. Por eso la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Y me encanta este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y escucha lo que dice ahí. En que estando siendo pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes que la palabra de Dios está diciendo ahí que el amor de Dios sigue manifestándose a pesar de que yo hoy sigo pecando? Eso es lo que dice Pablo. Por eso hoy te desafío a que comiences a considerar al Cristo que murió por ti, que sigue mostrando su amor a pesar de que tú lo rechaces. Porque Él quiere salvarte. Él quiere darte una vida nueva.
quiere darte perdón, quiere reconciliarse contigo porque eres enemigo de Dios. ¿Y sabe algo más? Va a cambiar esa relación de hablar con Dios para que tú puedas hablar con Dios siempre. La palabra de Dios enseña y dice, Pablo en Tesalonicenses 5:8, orad sin cesar. ¿Sabe que ese orar sin cesar se hace realidad por la morada del Espíritu Santo en tu vida? Solamente el Espíritu Santo en tu vida te sostiene en una comunión, en un hablar con Dios perpetuamente. Esto es maravilloso. Esto no depende de ti, esto depende de Dios. Por eso quiero terminar con un versículo que me encanta. Primera Juan capítulo 4, versículos 17 y 18. Fíjate lo que va a decir ahí. Sabe que el temor provocado en diferentes circunstancias va a evidenciar en nuestros corazones lo que deseamos en el momento menos imaginado. Pero el temor a Jehová va a ser caracterizado por aquellos que creemos y confiamos. Viste que los hermanos de José se apoderó un temor en su conciencia porque ellos habían pecado. Y en ese momento el temor lo tomó a ellos. Viste que Jacob en el momento final de su vida, el temor por la pérdida lo tomó y lo poseyó. Y viste que José en el momento de mayor esplendor de su vida, el temor a Dios lo sostuvo como en el mismo momento que él estuvo en el momento más bajo de su vida. Por eso Juan es que nos da la clave de todo esto. Primera Juan capítulo 4, versículo 17. Y te lo voy a leer de esta versión. Y siempre este versículo lo ilustro porque fue la situación que Dios utilizó para que yo lo pudiera entender este versículo. Es un versículo muy difícil de comprender en algunos momentos. Fíjate que dice, Primera Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes algo cómo yo entendí este versículo? Jimena se va a reír porque siempre la pongo de ejemplo, pero bueno. Es que un día estábamos en casa y ella le tiene miedo a las arañas. Son una cosita así, ella le tiene miedo. Tiene un temor que la ve y sale corriendo. Pero me acuerdo ese día que en la cuna de era Berenice, estaba chiquitita, estaba subiendo una araña como así. Se estaba subiendo, y iba la araña. Jimena pegó un salto de esa cama, agarró la hojota, le pegó y le pegó como 18 veces en el piso. ¿Dónde estaba el temor que le tenía a la araña? Sabe que el temor termina siendo opacado por el amor al objeto que está siendo atacado. Por eso es que Juan nos dice eso, que cuando tú comienzas a amar a Cristo, el temor va a llegar a tu vida y termina siendo opacado ¿por quién? Por el amor a Cristo. Eso tenemos que aprenderlo y vivirlo. ¿Sabe que nosotros hoy día tenemos nuestra fe pensando solamente que Cristo es aquel que está humillado ahí sufriendo? No, Cristo ha resucitado y está vivo. Eso tenemos que entenderlo. Y me duele eso cuando veo que la gente no entiende que Cristo ha resucitado. ¿Sabe que en la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento se dice santo, santo, santo? ¿O no lo dice eso Isaías? Pero cuando llegamos a Apocalipsis se dice santo, 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 al que es digno, ¿al quién? Al Cordero que ha muerto por nuestros pecados. Te das cuenta que se une el Dios verdadero, el que estuvo en la cruz y está sentado en la majestad, porque Él gobierna y reina. ¿Quieres dejar a Cristo hoy gobernar tu vida? ¿Sabe que en nuestra familia hace falta vivir al Cristo resucitado? Estamos viviendo a un Cristo muerto que no tiene poder. ¿Sabe que el poder de Cristo está en el resucitado, no en el muerto? Porque Él murió, pero muy bien dice Pablo en Romanos capítulo 1, que fue resucitado con poder de entre los muertos. Y muy bien dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primero los Corintios capítulo 15, versículo 58. Ya que el poder de la muerte es el pecado, pero ¿quién lo destruyó? El Cristo resucitado. Y hermano, te invito a que en tu familia puedas vivir al Cristo resucitado.
Eso fue lo que levantó a José y a Jacob y a su familia. Y que hoy día, mañana, esta mañana, en tu familia pueda haber resurrección de aquellas personas que están muertas porque han sido ofendidas y en su corazón están apagados. Y que el Cristo resucitado le ayudes a vivir en una vida victoriosa. Sabe que la vida de victoria no está en cuanto tú hagas. La vida de victoria está en aquel que se entregó y resucitó. Porque en Cristo somos más que vencedores. Dios bueno, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, Dios. Gracias, Señor, porque has resucitado y está sentado en tu trono, gobernando, Dios. Pero el tema está en si gobierna nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a experimentar esa realidad de que tú gobiernas nuestros corazones, para que en nuestra familia encontremos perdón, restauración, encontremos vida de aquel que es vivo, el Cristo Jesús resucitado, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.